Para hoy lo que habíamos pensado es, habíamos pensado terminar con la primera meditación y comenzar entonces ya eh, a desarrollar eh, eh, como poder avanzar, digamos. La primera meditación, el cierre es increíble, todo lo que resta pareciera, tendremos que hacer, no sé, 10 talleres por meditación, pero se nos van a ir como 4 años. Entonces, entonces decidimos avanzar, porque ahora en todo lo que sigue, toda la meditación es un análisis profundo de este concepto de que el amor se conoce por sus frutos. Entonces, por eso decidimos continuar hasta el final de la primera meditación. Y la propuesta es la siguiente, a ver qué les parece. Después cada uno desde su resonancia puede aportar otros párrafos u otras frases, pero como era un montón, no vamos a leer todas esas en vivo, sino que cada uno de nosotros tres, de los que facilitamos el taller, elegimos un fragmento y lo vamos a leer, cada uno lo va a leer. Y después comentamos, así que le pedimos a Andrés ahora que nos lea el que eligió él, y después hacemos el comentario sobre ese, después va a leer Ana, y por último voy a leer yo. Y ustedes en sus intervenciones pueden claramente traer a colación otras frases, otros fragmentos de esta primera meditación. Te escuchamos, Andrés. Bueno, yo leo comenzando en la página 26 del libro, ¿no? 26 del libro, no del libro del PDF, 26 del libro, donde dice: la vida celada del amor se encuentra en lo más íntimo, inescrutable, y con ello también en una inescrutable coherencia con la totalidad de la existencia. Al igual que el lago tranquilo tiene su asentamiento profundo en el fontanal oculto que ningún ojo alcanzó a ver, así el amor de un ser humano se asienta todavía más profundamente en el amor de Dios. Si no hubiese manantial alguno en el fondo, si Dios no fuese amor, entonces tampoco existiría el pequeño lago ni el amor de un ser humano. Como el lago tranquilo se asienta oscuramente en el profundo manantial, así el amor de un ser humano se asienta enigmáticamente en el de Dios. Como el tranquilo lago que bien puede invitarte a contemplarlo, pero mediante el reflejo de la oscuridad te impide sondearlo con la vista, de la misma manera el origen enigmático del amor en el amor de Dios te impide ver su fundamento. ¿Crees que lo ves? Se trata en realidad de un reflejo que te engaña, como si él fuera el fundamento, cuando solo es aquello que esconde y está por encima del fundamento, que queda más hondo, como la ingeniosa tapa de un escondrijo, la cual, precisamente para ocultar el escondrijo por completo, ofrece el mismo aspecto que el fondo. Así ofrece engañosamente el mismo aspecto que las profundidades del fundamento, aquello que solo esconde y está por encima de algo aún más profundo. Hasta ahí entonces el párrafo que yo elegí y espero sus comentarios. Bueno, ¿por qué lo elegiste, Andrés? A ver, contanos. Bueno, yo elegí por esta conexión que el párrafo tiene con la oración inicial, ¿no?
Me parece que la frase fundamental para mí ahí es: si no hubiese manantial alguno en el fondo, si Dios no fuese amor, entonces tampoco existiría el pequeño lago ni el amor de un ser humano. Todo lo que está en juego, ¿no? Si Dios no fuese amor, ¿no? Y obviamente que ese Dios como amor no es un hecho evidente que cualquiera puede comprobar, ¿no? Es algo que tenemos que creer. Eso es lo que lo hace fascinante, ¿no? Bueno, la idea que da para pensar mucho, ¿no? Que el amor crea esa inescrutable coherencia con la totalidad de la existencia, eso es fascinante de pensar, ¿no? Creo que invito a comentarios ahora. Ana. Quería relacionar esto que dijo Andrés. ¿Hablo muy fuerte yo o se escucha bien? No, se escucha bien, Ana, se escucha bien. Quería relacionar esto que dijo Andrés sobre lo profundo, lo escondido y lo que se ve, el reflejo o los espejismos, ¿no? Que son engañosos a veces y que uno se deja llevar por ellos como si fueran lo verdadero. Con lo que decíamos la otra vez o con lo que hablábamos la otra vez de que el árbol se conoce por los frutos. Yo estuve estos días meditando y pensando en esto del árbol y los frutos y recordé algo que lo busqué y que se los voy a decir así literalmente porque lo copié, que es un texto que aparece en Marcos 11, 12, 14, si lo quieren buscar ustedes en la Biblia que tengan. Yo lo busqué en la Biblia de Jerusalén, que es la que más uso. El texto dice así: al día siguiente, saliendo ellos de Betania, sintió hambre. Está hablando de Jesús, ¿no? Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Acercándose a ella, no encontró más que hojas. Es que no era tiempo de higos. Entonces le dijo: que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos oían esto. Al pasar muy de mañana, vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Bueno, yo lo relaciono mucho con esto de lo escondido y qué hay detrás de la apariencia, lo que acaba de decir Andrés, ¿no? Porque es una cuestión de que la apariencia no siempre refleja la realidad o la verdad de las cosas. En el caso de la maldición de la higuera, es un texto que a los que saben más teología que yo o que hacen estudios bíblicos y cosas así, me gustaría preguntarles y me gustaría también que aclararan un poco, porque este es uno de los pasajes, creo yo, junto con el de la división entre miembros de la misma familia de la que habla Jesús, realmente de los más violentos del Evangelio, ¿no? Cuando uno lo encuentra piensa cómo palabras tan duras en labios de Jesús que según el autor francés Renan lo califica de el dulce Jesús. Calificativo que siempre a mí me pareció una pelotudez, perdón por el término que uso, pero realmente me parece así. Bueno, eso lo quería poner a consideración de ustedes porque también me parece que tiene mucho que ver con esto de la profundidad y del confundir lo que hay en lo profundo con lo que hay en la superficie. La higuera era un árbol muy conocido por Jesús porque parece
en Israel, en la zona había muchas higueras. Incluso la higuera aparece con un simbolismo. Cuando la higuera dé su fruto, de sus hojas, es que se acerca el verano, ¿no? Como una promesa de plenitud. Y en este caso, él ve las hojas, parece que la higuera tuviera frutos, porque según leí, las hojas y los frutos aparecen más o menos al mismo tiempo, y no encuentra nada. Y aparece esta maldición. Bueno, aquí tenemos entonces el párrafo de Andrés, el comentario de Ana. ¿Quién quiere aportar ahí, dar su visión sobre esta cuestión de lo celado, lo profundo, lo que aparece, la ligación de todo amor como manifestación de amor de Dios, la higuera, los frutos, las hojas? Bueno, como no nadie parece. Ah, Andrés. Dale, dale, te escuchamos, Andrés. Sí, a ver si puedo poner, ahí está. No se me, tengo que pensar el pasaje que leyó Ana. No tengo una respuesta para ella en este momento. Sí quería comentar o hacer referencia a otro pasaje que es una parábola que cuenta Jesús según Mateo, el juicio de las naciones. Pasa algo con el amor y con el amor como lo pretende Kierkegaard, que a veces evidentemente está en juego también la voluntad y hay que proponerse amar al prójimo como lo define Kierkegaard. Pero por el otro lado, creo esta parábola representa como otro aspecto que a veces ese amor lo practicamos sin darnos cuenta que lo estamos practicando, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de en este juicio Jesús separa a los que le dieron de comer, a los que le dieron de beber, a los que dieron alojamiento al forastero, a los que vistieron al que estaba sin ropa, al que visitaron, al que recibió la visita en la cárcel, y los que salen beneficiados del juicio, resulta que se sorprenden porque no recuerdan haberlo hecho, ¿no? Y yo creería, no sé si la palabra es fenomenológicamente, pero la experiencia cuando uno vuelve atrás y recuerda ese episodio, o sobre todo cuando alguno me recuerda, por ejemplo, a mí, un pequeño acto que en el momento salió sin pensar en el significado que podía tener, ahí es como que uno experimenta que en realidad estuvo más allá de uno el que lo hizo, ¿no? Y que uno fue simplemente un instrumento de Dios. Como esa experiencia de que efectivamente el amor en lo más profundo viene de Dios. No sé si ayuda ese ejemplo. Y si es la experiencia de otros también.
A mí el pasaje de Ana, poniéndolo en el contexto ahí de Marcos, me parece que está muy buena la relación, porque si seguís leyendo, Ana, ahí en el pasaje de Marcos, ¿no? En cómo Marcos lo cuenta, está este episodio, y luego de eso es la parte donde Jesús agarra a los cambistas a los golpes y les tira todo y los echa, ¿no? Y aparecen ahí los sacerdotes como queriendo defender la situación del templo y buscando cómo destruirle. Y cuando termina este episodio, que también es uno de los más violentos, por decir una palabra, ¿no? De Jesús, o lo que más fuerza tiene ahí lo que hace, Pedro le dice, mira, a la vuelta, digamos, de este episodio, le dice la higuera que maldijiste se secó. Y digo que está buenísima la relación porque después a lo largo de toda la meditación aparece la cuestión de la hipocresía y el vínculo entre la hipocresía y el amor. Y es la reacción de Jesús contra los hipócritas esto, ¿no? Entonces, quizás en el relato de Marcos es una forma metafórica muy bella de plantear esto de que el que no da fruto, el que está seco hasta la raíz, es como estos que convirtieron al lugar de oración en un lugar de ladrones y salteadores, ¿no? Lo pienso así al relato en vínculo con esta meditación. Ariel, te escuchamos. Acordate de abrir el micrófono, Ariel. Ah, sí, hola, Graciano. Hola. Ahí te escuchamos, ahí te escuchamos. Dos cosas, tenía una pregunta para Andrés, por lo que dijo, y Ana estaba buscando en una versión, la versión latinoamericana que tengo de la Biblia y el pasaje que contó de Marcos. Acá lo identifican, ¿no es cierto?, a la higuera con el templo, ¿no? Y bueno, estaba tratando, pero la vista no me da de seguir algunas explicaciones, y lo interpretaban, aquí esta interpretación es la crítica que Jesús estaba haciendo a los sumos sacerdotes, a Caifás, preocupados por el templo que por agradar a Dios. Por eso la sequedad del árbol, la sequedad de la higuera. Y al mismo tiempo es interesante porque antes el Evangelio de Marcos va nombrando a la muchedumbre cuando se le acerca a Jesús fuera de los templos, ¿no? Jesús está cansado, los 12 están cansados y Jesús los recibe igual. Y luego, bueno, viene lo del que contabas, Graciano, del templo directamente y los mercaderes en el mismo. La pregunta para Andrés era sobre lo que estaba comentando, era sobre la memoria de Dios, y muchas veces nosotros no tenemos conciencia, en nuestra pobre memoria humana, no alcanzamos a ver, amortar las cosas bien que hemos hecho, pero si eso va a un registro, al registro de Dios, y que en algún momento nos será, es un poco lo que interpreté de lo que Andrés. Gracias. Sí, Andrés. Sí, me encanta ese concepto de la memoria de Dios. Yo creo que eso se relaciona con algo que hablábamos, que está al comienzo de este discurso, ¿no? Que si nos privamos de amar, eso es algo que no tiene remedio ni en este mundo ni en la eternidad, porque todas las obras del amor tienen esa marca de lo eterno, ¿sí? Y eso para mí sería otra manera de llamarlo, sería
bueno, son automáticamente o pasan a ser parte de la memoria de Dios. Me encanta esa forma de formularlo. Así que acuerdo completamente, sí. Buenísimo. Acá tenemos muchas referencias en el pasaje que leyó Andrés a la cuestión, digamos, de pensar el amor desde el agua, ¿no? Desde lo acuoso, de lo acuático, el manantial, lago. Sería bueno también por ahí ver qué fuerza tiene la imagen y cómo lo podemos analizar. Ricardo, te escuchamos. Acordate de abrir el micrófono. Podés apretar la barra espaciadora. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan ahora? Sí, Ricardo, perfecto. ¿Me escuchan? Sí, yo del pasaje que leyó Andrés, una de las cosas que más me llamó la atención es cuando él dice, o que me convocaron, por decirlo así, cuando él dice, como el lago tranquilo se asienta oscuramente en el profundo manantial, así el amor de un ser humano se asienta enigmáticamente en el de Dios. Como el tranquilo lago que bien puede invitarte a contemplarlo, pero mediante el reflejo de la oscuridad te impide sondearlo con la vista. De la misma manera, el origen enigmático, vuelvo a decir, enigmático, del amor en el amor de Dios te impide ver su fundamento. Y bueno, después habla de la tapa del escondrijo, que, dice que precisamente por ocultar el escondrijo por completo ofrece el mismo aspecto que el fondo. Por un lado, bueno, quería decir dos cosas. Quizás rápidamente pienso, quizás equivocadamente, en el tema de la caverna de Platón, ¿no? Y las cosas que en apariencia son y que en realidad se revelan como engañosas. Y por otro lado, este tema de lo enigmático del amor humano en el amor de Dios. Es decir, como que me parece, ¿no? Como si al ser humano se le presentaran todos los amores, el amor por los hijos, el amor de la pareja, el amor por los amigos. Sí, eso es amor, pero hay un fundamento último que tiene que ver con esta relación con Dios como amor, que tiene que ver con esta idea del amor al prójimo. No sé bueno, eso es lo que querría plantear, y sobre todo vuelvo a decir, esta insistencia o esta repetición del tema de lo enigmático del amor humano en el amor de Dios, ¿no? Eso quería decir. Buenísimo, Ricardo. Mirá, ahí dice también, si Dios no fuese amor, entonces tampoco existiría el pequeño lago ni el amor de un ser humano. Quizás eso va. A mí me pasó lo mismo que a vos. Yo todos estos pasajes lo leí, como me pasó también la semana pasada, haciendo una referencia mental constante a Platón y a esta cuestión de lo que aparece y del fundamento de lo eterno, como decía Andrés, que lleva en sí lo eterno. Y estas pequeñas manifestaciones llevan en sí lo eterno, no son la eternidad, llevan en sí lo eterno. No son el amor en su absoluta expresión, llevan en sí el amor de lo divino. Yo también lo vinculé con Platón, así que a mí en lo personal me parece re pertinente. Muy bien. Avanzamos, ¿le parece, Ana? ¿Querés leer tu párrafo? Perdón, quisiera una Sí, Mari pequeña- Carmen. Sí, Dale. quisiera decir una cosa con respecto a la caverna de Platón, porque en realidad, digamos, la cuestión de las apariencias y lo que quieras, digamos, lo que recubre lo que se ve, digamos, en la caverna de Platón, lo que no se ve es la realidad. O sea, es otra cosa. O sea, lo que ve, el que sale, que llega, lo que ve, ¿qué es? ¿Qué ve? Ve la luz del sol, la naturaleza,
ve el mundo, digamos. Lo que quiero decir es que no va ahí, porque en Platón sí está la eternidad también, justamente, no va ahí a la cuestión de lo eterno, va a simplemente lo que nos tapa la realidad. En realidad, supongamos, ¿no? Es como si estuvieras frente al cine, frente a una, y estuvieras viendo y pensaras que esa es la realidad. Entonces hay alguien a quien lo obligan a salir, porque pobrecito, lo obligan a salir, sale, y cuando ve, empieza a ver por primera vez, se ciega, lo ciega el sol. O sea, lo que digo, ya sé con todas las significaciones que puede tener el sol, todo lo que quieras, pero en realidad ve la realidad, porque empieza a ver cómo pasan los días, que el día, que la noche. O sea, es una belleza, todo ese pasaje es una maravilla, pero en realidad, mala palabra acá, ¿no? Pero digo, en verdad, o como fue peor todavía, pero digo, de lo que se trata ahí, ¿no? Específicamente, es de la pantalla que no te permite ver la realidad. No, o quizá también encima me pone mal la cuestión de que la caverna está en lo profundo y la salida está para arriba, pero digo, creo que es otra cosa que que la idea, y es más, yo diría que la idea de profundidad no es una idea platónica. Ese es mi problema también. O sea, yo no veo la idea de profundidad en Platón tal como se plantea digamos, en ese sentido lo digo, ¿no? O sea, no ver una cosa, porque en definitiva, en lo que se refiere a que el amor, el manantial, todo lo que a ese manantial no se va a llegar nunca. En cambio, el de la caverna sí llega a la realidad, que era lo que le estaban tapando. Digamos, al manantial que alimenta, al manantial del amor, tal como está planteado acá. No se puede llegar, ¿eh? Se produce, si no estuviera, o sea, si no estuviera, no produciría, digamos, no existirían los lagos de amor, o sea, yo no entiendo así, digamos, o sea, pero no es algo a lo que se pueda llegar, ¿eh? O sea, es como decirte, yo no puedo llegar al amor de Dios, ¿qué sería eso? Bueno, tenés a Ricardo, Andrés y Ana que te quieren comentar lo que acabas de decir, Mari Carmen. Bueno, voy yo, Ricardo. Hola. Sí. Dale, Ricardo. Sí. Bueno, sí, yo entiendo lo que vos planteás como esa especie en la caverna de Platón de una separación drástica entre la apariencia y la realidad. Quizás me parece, como yo veo lo de Kierkegaard, tal vez el tema del amor más bien implicaría una vía hacia el amor de Dios, el amor divino, el amor al prójimo, y no tanto como una especie de separación entre una cosa y otra. Tal vez lo digo así porque me estoy pensando ahora, reflexionando respecto de esto, es decir, que sí, lógicamente que habría esas diferencias, que en Platón parece ser una situación más planteada así, más drástica y tajante, no sé. Eso es lo que quería plantear simplemente. Sí. Andrés. Sí, respecto me gustó la observación de Mari Carmen, que al manantial no podemos llegar, y enseguida a mí se me ocurrió, bueno, pero es justamente al revés, y quizás esto lo veo más desde la fe. Es como nosotros no podemos llegar a Dios, pero Dios llega a nosotros, ¿no? Bueno, alguien mencionó, bueno, en el amor de Cristo por excelencia, pero justamente también en toda obra de amor que tiene esa calidad de lo eterno, ¿no? Y lo otro que quería agregar es que justamente en esto de lo enigmático y de lo que no se puede llegar, está también el hecho de que estamos obligados a creer, ¿no? Pero justamente
cómo nos cambia toda la perspectiva creyendo, ¿no? Y ahí es donde descubrimos esa, no sé, esa inescrutable coherencia con la totalidad de la existencia, como dice Kierkegaard. Esa expresión es increíble. Ana y después Lu y Fede. Lu y Fede es todo el nombre, ¿no? Bueno, yo quería decir que estoy de acuerdo con Mari Carmen, con la visión de Mari Carmen, porque yo tampoco puedo relacionar esto con Platón y el mito de la caverna, sino más bien, si lo tuviese que referir a la filosofía antigua, creo que lo referiría a Heráclito. Cuando dice algo acerca de lo difícil que es conocer el alma, y cuando dice tan profundo es su logos, ¿no? Esa expresión tan profundo es su logos, me parece que muestra elocuentemente la dificultad que tenemos nosotros los seres humanos para llegar a esa verdad. Porque dicho así, parece que fuera una cosa fácil, ¿no es cierto? Pero en realidad permanentemente nos estamos engañando y permanentemente estamos viendo espejismos. Está bien que Dios nos vea a nosotros, Él sí puede vernos a nosotros, pero nosotros, el escudriñar las escrituras, ¿qué quiere decir? También lo mismo, o sea, no es una cosa que uno lea no sé cómo llamarlo, esos libritos piadosos o algo por el estilo, y ya está, y ya se da cuenta. No, uno se equivoca pilas de veces en la vida y andás a ver si llega a la profundidad de ese logos. Gracias, Ana. Lu y Fede, Corina y después Mari Carmen. Bueno, no, en realidad Lu y Fede son los nombres de mis hijos, soy Corina, que voy a hablar. ¡Qué tarado! Perdón. Con los nombres de mis niños. No, a ver, lo que me pasa un poco es cuando se habla tanto de Dios, y yo que, bueno, no sé, o no accedo, o no sé qué tan creyente soy, pero bueno, me sale como una interpretación más humana de las cosas, porque, o sea, no me sale decir porque Dios nos ve y saber lo que hace Dios, porque no sé, si no accedo o no sé, me sale pensar algo más humano. Por eso creo que lo que apunta, digamos, un poco el texto que leyó Andrés, y me resulta bien materialista, ¿no? Es decir, bueno, en el origen hay un amor, una fuente de amor que da y que va a producir el lago, ¿sí? Como lo que venimos hablando del árbol que va a dar por resultado los frutos, ¿no? Me cuesta mucho cuando se habla, me sale decir tan livianamente de lo que puede y lo que no puede Dios, porque tampoco creo que Kierkegaard hable solamente para el que ya cree y está convencido de que Dios existe, nos mira, etcétera, etcétera. Sé que es polémico y me van a salir a matar, pero bueno, creo que me parece que nos sirve también pensarlo desde un punto de vista más humano y no pensar que ya sabemos todo lo que pasa y lo que Dios sabe y hace. Bueno, me sale que se puede pensar desde un punto de vista más humano, y de vuelta a esto que muchas veces, como decía Andrés, lo que fenoménicamente aparece, digamos, puede tener una fuente amorosa más allá de lo que parece, y lo que a veces parece que es amoroso puede ser otra cosa, ¿no? A ver, siempre me sale fácil el ejemplo de cuando uno, no sé, le pone un límite a un chico, le dice no a algo, eso, por más que parezca, no sé, que uno lo reta, y por ahí para el chico no es sentido como un acto amoroso, puede serlo, y al revés, no sé, alguien que va a la iglesia a llevar, no sé, digo, una bolsa de ropa, por ahí lo hace para lavarse las culpas o sacarse la ropa vieja de encima. Entonces, digamos, por ahí
lo fenoménico que aparece no siempre, digamos, que hay que ver la fuente, ¿no? Que le da origen a eso. Y que me parece que Kierkegaard siempre está discutiendo contra la hipocresía de la iglesia y lo que se muestra, y hay que ver, bueno, eso, la fuente, y que se va a reconocer por el fruto y lo que ve finalmente, ¿no? No sé si es algo muy borroso. No, clarísimo, Corina, clarísimo, muy pertinente. Mari Carmen. Ahí va, ¿está? ¿Sí? ¿Se escucha? Bien. Bueno, primero con respecto a Corina, yo estoy en la misma posición de Corina, ¿eh? O sea, quiero decir, en el sentido, en relación con la religión, ¿eh? Digamos, en mi caso yo no lo estoy, digamos, yo no tengo clara mi cuestión religiosa, no vengo de ahí, digamos, no, justamente por eso, y también es un buen modo de aclararlo, o sea, mi Kierkegaard es el Kierkegaard de los textos seudónimos, me resulta mucho más complicado leer sola lo demás, digamos, los textos, los textos autónomos, por decirlo de algún modo, porque bueno, justamente porque eso se supone, o que porque me suena más a sermón, digamos, ¿no? Digamos, una cosa así, digo, en fin, digamos eso, y no lo digo como, bueno, simplemente es una cuestión de posicionarse, digamos, yo no vengo de esa, pero por eso justamente, independientemente de esto, que sea, digamos, es otro modo de ver las cosas, yo vuelvo a la cuestión de que el creer, digamos, simplemente, digamos, que el creer en Platón es justamente el creer que es de lo que se tomó. Eh, claro, es otro modo de creer, porque no es una cuestión si no se trata de fe o no, pero creer en Platón una cosa es creer y otra cosa es ver. Digamos, el sentido privilegiado de Platón es el ver, y lo de la caverna pasa por ahí. O sea, alguien ve mal, cree que está viendo y no está viendo, y cuando sale ve, bueno, no importa. Digo, es mucho más complejo, pero en todo caso, esa es la idea. Me gustó mucho, en ese sentido, digamos, la comparación. La comparación me pareció muy interesante, la comparación con Heráclito, digamos. O sea, la idea, yo creo realmente que, que ahí sí, que ahí sí veo la relación, digamos, ¿no? En el caso de lo que decía Ana, que ahí sí veo la relación. Y en cuanto a lo que no podemos, cuando yo digo justamente que no podemos llegar a eso, yo lo digo simplemente porque estoy leyendo el texto, yo lo leo en Kierkegaard, ¿m? En ese sentido. No lo estoy diciendo como si fuera mi punto de vista. Yo digo, yo estoy leyendo a Kierkegaard y me está diciendo y que hay algo muy profundo. Y en ese sentido, la relación con Heráclito, me parece pertinente, porque es algo así como que mueve eso que está abajo y que está muy profundo, es lo que mueve. Yo no puedo llegar a eso, pero sí mueve determinadas cosas. Por ejemplo, en el caso del amor, el manantial, digamos, sin el manantial no estaría el lago, pero por el lago no puedo llegar al manantial. El manantial siempre es más profundo, digamos. Eh, si no, digamos, eso es tal como yo lo entiendo, que yo puedo entender lo divino sin necesariamente estar haciendo una profesión de fe al respecto. ¿Mm? Pero sí me interesa me parece que esa relación sí, a mí me cuaja más la relación con Heráclito que la relación con Platón. De todos modos, digo, bueno, es una cosa abierta, no tengo nada en contra, pero a Platón lo leí muchísimo. Simplemente eso. No sé. Bueno, gracias, Mari Carmen. Yo levanté la mano porque quería también ampliar un poco esa idea de ese vínculo, pero me voy a agarrar antes de lo que dijo Corina. Ajá. Yo sí vengo de la fe, yo vengo del palo de la fe, de chiquito me enseñaron, digamos, a decir lo que quiere, a saber, entre comillas, lo que quiere, no quiere Dios, lo que quiere, lo que agrada o no agrada a Dios.
Y fíjate qué curioso, porque la lectura de Kierkegaard me mostró, digamos, que hay cosas de las que no se puede hablar directamente, ¿no? Y en este pasaje particularmente, pero a lo largo de toda la obra, hay una cuestión de misterio que asoma, y entonces justamente esto de lo misterioso, lo profundo, es aquello de lo que no se puede hablar directamente, solo se puede aludir. Entonces, en mi caso, me ayudó a corregir ciertas formas de creer que estaban completamente fuera de foco, en el sentido que estaban desvinculadas a la idea de que Dios es justamente aquello que no podemos abarcar, de lo que no podemos pronunciar con exactitud algunas cosas, de lo que podemos experimentar en todo caso algún instante de eternidad, y vinculado y arraigado, digo, ¿no? A partir de esta lectura, con el amor. Ahora, yo sí insisto con la relación que yo pude hacer con lo platónico, porque cuando dice en otra parte del texto de el sol, dice, tiene la particularidad de que si lo mirás de frente te enceguece, pero es lo único que te permite ver la realidad. Sin sol no podríamos ver nada. Entonces, en ese sentido, pero no digo que Kierkegaard refiera a Platón, sino que cuando lo leía me imaginaba y pensaba en esto de Platón. O cuando habla del amor, pienso en la idea, ¿no? Las ideas eternas de Platón sobre lo bello, lo bueno. Es decir, podemos ver manifestaciones, cosas buenas, pero no la bondad en sí. Y en ese sentido entendía la cuestión del amor y la fuente del manantial, porque incluso dice, aunque yo persiga el manantial y me vaya metiendo, nunca voy a llegar a ese fondo. Entonces a mí esto me conecta con lo eterno, digamos, me conecta con lo eterno, en el sentido de decir, yo voy a ir todo lo más profundo que pueda, pero nunca voy a encontrar el fondo, pero no puedo dejar de ir profundo, ¿no? Así que ese era el vínculo que yo establecí. Ariel había levantado la mano después que yo. Y después Mari Carmen. Bueno, muchas gracias. Muy interesante, siguiendo la conversación. Volviendo un poco a lo de Platón, sin profundizar tanto en el mito de la caverna, un poco lo que Platón está haciendo ahí es justificar su propia tarea como filósofo, ¿no? Legitimarse frente a la polis. Él es el que va a llevar a la luz al resto que no puede ver lo que él sí puede ver a través de la sabiduría, ¿no? Un poco legitimar la función social que en la antigua Atenas tenía el filósofo. Platón busca eso. Hay que acordarse que Platón siempre está ligado también al poder político en este sentido, ¿eh? Y justamente, fíjense, estaba buscando en Juan 15, del 9 al 17, el Evangelio de Juan es cuando más aparece la palabra amor. Es el que más, de los 4 evangelistas, Juan es el que más utiliza la palabra amor. Y en este pasaje, Juan 15, del 9 al 17, Jesús se presenta como amigo, les dice amigos a los que a los 12 que los rodean y a la gente que está allí. Ustedes, dice así, son mis amigos si hacen lo que yo les mando. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos, les dice, ¿no? Al último, lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Es interesante la palabra amigo que utiliza Jesús en ese pasaje, porque en la palabra amigo está implícita la palabra empatía. Lo que le pasa al otro me está pasando a mí. Y remite a la idea, al concepto kierkegaardiano de la contemporaneidad de Cristo. Cristo es el que puede estar hoy, ahora tomando mate conmigo, después cenando conmigo, es el amigo, el que está permanentemente allí. No puede haber amor más grande que ese, que el donarse permanente y eternamente. Entonces, en esa
en esa empatía con el otro, es un juego demasiado arriesgado a veces y muy complejo. Si se me permite una pequeña humorada, Oscar Wilde decía, cualquiera puede compadecerse del dolor de un amigo, pero se necesitaría de una naturaleza muy fina para alegrarse del éxito de un amigo. Es muy difícil, a veces, rescatando lo que decía Corina, sobre la hipocresía, lo que vemos permanentemente también en la actualidad por lo que está pasando, de confundir la solidaridad a veces con la buena prensa que una obra de amor pueda tener. Entonces son conceptos bastante actuales y que merecería cada uno de ellos una profundidad, da para hablarlos muchísimo, ¿no? Muchísimas gracias, Ariel. Mari Carmen. Abrí tu micrófono, Mari Carmen, porque yo lo silencié para que no se metieran los ruidos. Sí, ya está. Ahí está, ahí está. Está represivo, ¿eh? Bueno, entonces, escúchame. No, es que no me salió de la barra espaciadora, entonces, claro, me pone mal. Escúchame, una primera cuestión tiene que ver con algo que dijiste que me parece perfecto, que es, por ejemplo, bueno, se puede conocer, digamos, no se puede conocer la idea de lo bello, se puede conocer las cosas. Entiendo perfectamente ese planteo. Justamente se trata de ideas. A ver si nos entendemos. O sea, ahí se trata de ideas, no se trata del amor, y se trata de ideas, o casi yo te diría que em, eh, las ideas, o sea, si habría que plantearlo casi por una cuestión espacial, digamos, siempre Platón va a lo vertical, digamos, la idea estaría por encima, por decirlo de algún modo, lo que me parece como interesante, incluso, digamos, en general, en la idea de Dios se piensa como Dios como por encima, y acá lo que aparece como interesante es como la profundidad, que por eso yo iba a la cita de Heráclito, que me parecía interesante, a la que se había referido Ana. Digamos, de todos modos, digamos, son puntos de vista, pero yo creo que entre la idea, que es como un modelo, digamos, ¿no? Un modelo perfecto, que no existe, digamos, no, y, y, y el amor, hay otra, bueno, que es otra variante, ¿eh? Bueno, eso por un lado. Yo también solamente te aclaro, digamos, bueno, yo en todo caso fui a colegio católico de chiquitita hasta el final de mi, o sea, no es que me faltó eso, al contrario, digamos, me leí la Biblia de arriba abajo, pero sí, eso no tiene que ver con la posición que haya tomado, digamos, a posteriori, digamos, bueno, pero eso no es importante, digo, simplemente lo que sí es importante es que sí me parece buena la relación con respecto a eso, digamos, nunca se va a ver, la idea nunca vas a ver la idea, pero sí vas a ver la belleza y te va a llevar, es algo así como que pero en realidad es que cuando ves algo bello, te remite a la idea de belleza, es como al revés, bueno, o en todo caso puedes ver, si no estaría mal en ese sentido, digamos, en eh, digamos, si lo viéramos desde esa perspectiva, podría decir que el agua esa puede llevar a ese manantial, puede llevar a la idea de ese manantial, digamos, o puede, ¿no? Digamos, de algún modo, puede remitir a ese manantial, ¿eh? Eso digamos, es cierta esa dialéctica, de algún modo, porque, digamos, si no hubiera lo bello, no existirían cosas bellas, y realmente solamente por las cosas bellas conocemos lo bello. O sea, desde ese punto de vista, simplemente son ideas, y es cierto que, bueno, que de todos modos, digamos, entre el platonismo, después apareció el neoplatonismo, digamos, bueno, siempre existe una relación. Luego, solamente Ariel quería, a Ariel solamente quería decirle con respecto a que me lo ponga Platón, yo soy la gran defensora de Descartes, de Platón, de esas cosas raras. Digo, no, eh, es una interpretación bastante particular, digo, es una interpretación la que Platón quería legitimarse. Con eso Platón, justamente en esa misma república, reniega, o
lo hacen renegar de haber formado parte, de haber formado parte de una función pública. O sea, yo no creo que lo de Platón ahí sea para legitimarse él, o para decir, ay, mire cómo yo les voy a mostrar, porque lo llevan a la fuerza. Es decir, supongamos que alguien lo llevan a la fuerza y tiene que salir, nadie quiere salir, nadie quiere verlo, tienen que llevar, ¿no? Y después, bueno, vuelve, baja, etcétera. Pero digo, ahí no sé por qué aparece esa cuestión, no me parece. Y sí me encanta la idea de contemporaneidad, que es una de las ideas más hermosas, ¿no? Ser contemporáneo ¿no? Que sí, que me parece, bueno, esa sí que me parece una de las ideas más interesantes en ese sentido, ¿no? O sea, porque también se puede pensar esa contemporaneidad como algo a lo que se puede vivir, digamos, pero a lo que no se puede llegar. No existe la idea de contemporaneidad, me gusta muchísimo y me parece sí muy, muy adecuada, es así. Con respecto, por ejemplo, a la cuestión del amor, pero ya, digamos, por alguna razón, digo, y esto se me plantea ahora, por lo que acaba de decir Ariel, cuando se habla de la contemporaneidad, se habla de la contemporaneidad en Cristo, ¿eh? Y cuando acá se está hablando del amor, se está hablando del Dios Trino. Si yo no me equivoco, digamos, ahí hay como una diferencia, bueno, pero no sé, yo lo acabo de pensar, no sé qué puede pasar con eso, no quiero sacar más tiempo, listo, ya está, yo creo que... Bueno, buenísimo, Mari Carmen. Álvaro, te escuchamos. Bueno, reflexionando en el pasaje que leyó Andrés, yo quisiera comentar lo siguiente, que el previo justamente da un punto muy interesante. Leo en la página 26 del PDF, dice, como el torrente de la fuente que, con la persuasión canturreante de su murmullo, atrae al ser humano y prácticamente le ruega que vaya junto a este cauce y no que curioseando se adentre con el fin de encontrar su manantial y descubrir su secreto, como los rayos del sol que con su ayuda invitan al ser humano a contemplar la gloria del mundo, pero castigan a amonestadores con la ceguera, al atrevido cuando se da la vuelta para descubrir curiosa e insolentemente el origen de la luz, como la fe que se ofrece sugestivamente al ser humano para acompañarle en el camino de la vida, pero petrifica al insolente que se da la vuelta para insolentemente encontrar explicación. Así también el deseo y la súplica del amor consisten en que su oculto manantial y su vida celada en lo más íntimo permanezca en secreto, sin que nadie curiosa e insolentemente se adentre perturbador para ver aquello que, sin embargo, no puede ver, aquello de lo cual él, con su curiosidad, es bien capaz de echar a perder la alegría y la bendición para él. Y en el prólogo dice esto: aquello que en su entera riqueza es esencialmente inagotable, es también esencialmente indescriptible, siquiera en su obra menor, justamente por estar esencialmente y por entero presente en todas partes, sin estar esencialmente destinado a la descripción. Por otra parte, recuerdo alguna frase de Kierkegaard que decía algo así como, a ver, ahí me corregirán ustedes, pero si me catalogas o si me anulas, ¿no? Algo así decía una frase de él. Y a lo que voy con esto es, bueno, lo que me iluminó a mí un poco este pasaje es ese concepto de Dios que, como el enteramente otro que
no nos gusta mucho tomar en cuenta a veces, porque no lo podemos explicar, no lo podemos abarcar, no lo podemos domesticar, y no nos gusta eso. Nos gustaría un Dios más manejable, como más al alcance, con el cual, un Dios que literalmente podamos manejar y que acabe haciendo nuestra voluntad y no nosotros la de Él. Y pues este manantial que se nos esconde constantemente, a mí me habla de ese Dios que no puede ser domesticado, ni manejado, ni determinado, ni conducido, y que pues ese es el amor, pero que nosotros a fuerzas a veces queremos entender, comprender, abarcar, explicar y explicarlo a otros, ¿no? Entonces, el vivir con esa incógnita y la humildad que eso genera de que pues no se puede ser de otra manera, porque así es. Dios será más grande que nosotros y nunca lo abarcaremos. Entonces, vivir con eso y vivir alegres, pues es amor. Y ya cuando queremos ver al sol de frente, pues está la ceguera que ha venido tantas veces en la historia, ¿no? Al que quiere, pues, desacrar lo más sagrado que se esconde de Dios, ¿no? Eso se me hace un punto muy, muy interesante ahí en el ocultamiento. Y bueno, pues también se relaciona con Platón, por supuesto, porque la aletheia era, como todos saben, el desocultamiento, ¿verdad? Y a la vez el ocultamiento, porque ese ocultarse y desocultarse, ese revelarse y esconderse de Dios, pues no nos gusta mucho, pero así es. Dios es un misterio y nunca dejará de serlo, y ha revelado mucho de sí mismo, pero no todo, porque no lo podríamos soportar. Entonces, bueno, pues esa es mi reflexión. Tremendo, Álvaro. Ahí, Andrés, después fíjate que en el chat te escribió algo respecto a lo que vos decías. A mí me hizo acordar lo que decías recién a un pasaje de Jacques Ellul que me mandaron ayer, donde habla que preferimos un Dios que nos dé 50 cosas, 50 reglas que deberíamos hacer y accedemos, y no un Dios de gracia y amor que nos desorienta, nos desconcierta, ¿no? Muy interesante, muy profundo, como dice este mismo pasaje. Ana, ¿querés leer el tuyo? Así avanzamos. Yo igual considero que vamos a tener que tomarnos un encuentro más para lo que sigue, porque se nos va a perder mucho, si no, de lo que sigue. Ahora comparto la cita. Vamos, Ana, te escuchamos. Bueno, yo elegí un pasaje que comienza con las últimas 4 palabras de la página 31 del libro, que dice: porque una cosa, y sigue en la 32, es el consejo prudente que se pueda dar al ser humano, la cautela de la que se puede hacer elogio, de no dejarse engañar por los demás. Y otra muy distinta y mucho más importante es la exhortación evangélica al singular, para que tenga en cuenta que el árbol se conoce por los frutos, y que es a él o a su amor a quienes el Evangelio compara con el árbol. Eso pone en el Evangelio y no lo que le gustaría oír al discurso sagaz. Tú conocerás, o uno conocerá el árbol por los frutos, sino que pone: el árbol se conocerá por los frutos, lo que significa, tú que lees estas palabras del Evangelio, tú eres el árbol. Lo que el profeta Natán añadió a la parábola, tú eres ese hombre, el Evangelio no necesita añadirlo,
porque está ya implícito en la forma de expresarlo y en el hecho de que son palabras del Evangelio. Pues la autoridad divina del Evangelio no le habla a un ser humano acerca de otro ser humano, ni a ti, mi querido oyente, de mí, ni a mí de ti. No, cuando el Evangelio habla, habla a cada persona en particular. No habla acerca de nosotros, seres humanos, de ti y de mí, sino que nos habla a nosotros, seres humanos, a ti y a mí, y habla acerca de que el amor se conocerá por los frutos. ¿Se escuchó bien? ¿Hola? Perfecto, Ana, se escuchó. Perfecto. ¿Por qué elegiste ese pasaje? Bueno, porque primero que está la diferencia entre Nuevo y Antiguo Testamento, y creo que para nosotros el Evangelio, es decir, el Nuevo Testamento, es lo más difícil que hay, ¿no es cierto? Lo más difícil que hay, porque justamente nos habla a nosotros. No sé si todos se acuerdan el pasaje, que no lo busqué ni lo tengo a mano ahora, del profeta Natán cuando le habla al rey David. ¿Se acuerdan la narración que se hace en el Antiguo Testamento, que David se enamora de Betsabé, la mujer de Urías, uno de los hombres que lo servían, y que él lo manda a una guerra para que lo maten porque se enamoró de Betsabé y no quiere no quiere renunciar a ella. Bien, cuando el rey David después sufre un montón de cosas malas en la vida, pero digamos, de este hecho de Betsabé, lo olvidó completamente, lo dejó en el olvido. Y yo creo que nosotros, o por lo menos es mi manera de ver la vida, yo me veo reflejada muchísimo en esto, quiero decir, en la posición del rey David, ¿no es cierto? Es como que nosotros necesitamos un Natán que nos digas, tú eres ese hombre, porque cuando Natán le cuenta por medio de una parábola tonta que había un hombre que tenía una sola oveja, ustedes la recordarán, no sé si la tengo que reiterar, pero una sola oveja y otro que poseía todo, en este caso el rey David, pero como que el rey David se encaprichó con la única oveja que tenía el hombre y no le importa nada, lo único que le importa es su propio deseo y se terminó ahí el partido. Entonces yo digo, nosotros nos aferramos muchísimo a las cosas que son el objeto de nuestro deseo y no nos damos cuenta del daño que podemos hacer a los demás. Por eso el hecho de que me impacta esto que digas, tú eres ese hombre, porque en general nosotros, como también lo dije la vez pasada, ¿qué hacemos? Nos distraemos con las cosas de la vida y tratamos de tapar todo lo malo y como decía Corina también la vez pasada, es muy fácil echar la culpa al otro, o sea, el otro siempre es el culpable de lo que a mí me pasa. Pero en realidad no es así. Y bueno, la diferencia con el Evangelio en que no necesita, porque con la imagen de que el árbol se conocerá por los frutos y diga, el árbol sos vos, ya está, nosotros tendríamos que entender, porque no nos habla de otro, no es como Natán que tuvo que inventarse la historieta de que había un hombre que tenía una sola ovejita, bla, 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 ¿no es así? Nosotros, es como que la palabra del Evangelio
no se dirigiera a nosotros. Todavía estamos siempre necesitando a alguien que nos diga, tú eres ese hombre, para recordarnos lo que somos. Porque nosotros tratamos de, como también lo dice en alguna parte de las obras del amor Kierkegaard, nosotros ¿qué hacemos? Usamos la sagacidad, la astucia para no entrar ni siquiera en nosotros mismos, en lo que somos nosotros mismos. Bueno, eso. Tremendo, Ana. Tremendo, porque si tú eres el árbol, también podemos pensar el pasaje que vos mencionaste, que hasta la raíz, porque no ha dado fruto, ha dado solo hojas. Sí, sí. Es fuertísimo. Fuertísimo. Bien, ¿quién más quiere comentar este pasaje que nos leyó Ana? Puedes seguir vos, Graciano. Mi lectura es exactamente el párrafo que continúa, así que si quieren puedo leerlo y cerramos entonces esta meditación en este encuentro. Dice así, a ver. Por lo cual, si alguien exaltado, extático o hipócrita sacara la enseñanza de que el amor es un sentimiento oculto, demasiado distinguido como para dar fruto, o bien un sentimiento oculto tal que los frutos no probaran nada ni en favor ni en contra, de suerte que ni siquiera los frutos venenosos probarían nada, entonces nosotros recordaríamos las palabras del Evangelio. El árbol se conocerá por los frutos. Recordaríamos no por atacar, sino para defendernos nosotros mismos de gente semejante, que aquí rige lo que siempre rige en relación con cualquier palabra del Evangelio. El que la ponga en práctica será como el hombre que edifica sobre la roca. Cuando lleguen lluvias torrenciales y arruinen la distinguida fragilidad de aquel amor delicado, cuando los vientos soplen y embistan, la trama de la hipocresía entonces, la trama de la hipocresía, entonces el amor verdadero será cognoscible por los frutos. Pues en verdad que el amor será cognoscible por los frutos, pero de esto no se sigue, sin embargo, que tú te hayas de encargar de ser el conocedor. También el árbol se conocerá por los frutos. Pero de esto no se sigue que el árbol individual se haya de encargar de juzgar a los demás, pues lo que ocurre constantemente es todo lo contrario, que es el árbol individual el que habrá de dar los frutos. Claro que el ser humano no ha de temer ni a aquel que puede matar el cuerpo, ni tampoco al hipócrita. Solamente hay uno a quien el ser humano ha de temer, y este es a Dios. Y solamente hay uno a quien el ser humano ha de tener miedo, y este es él mismo. En verdad, jamás ningún hipócrita ha engañado a quien, con temor y temblor para con Dios, tuvo miedo de sí mismo. En cambio, quien se dedica afanosamente a localizar hipócritas, ya sea que tenga éxito o no lo tenga, que ande con mucho cuidado, que no sea esto mismo también una hipocresía, pues sin duda semejantes descubrimientos tienen apenas que ver con los frutos del amor. Mas aquel cuyo amor verdaderamente dé su fruto propio, sin quererlo ni buscarlo, dejará al descubierto a cualquier hipócrita que se le acerque, o bien lo pondrá en vergüenza.
Sin embargo, el amoroso es posible que ni siquiera tenga conocimiento de ello. La protección más mediocre contra la hipocresía es la prudencia, puesto que apenas es protección, es más bien una vecindad peligrosa. La mejor protección contra la hipocresía es el amor, puesto que no es mera protección, sino un abismo devorador que ni por toda la eternidad tiene trato alguno con la hipocresía. También es este un fruto por el que se conoce el amor, que preserva al amoroso de caer en la trampa del hipócrita. Y a mí me afectó muchísimo este pasaje, es decir, sentí esto que hablábamos hoy, de tú eres el árbol, digamos, ¿no? Sentí que me hablaba a mí. Tened cuidado de andar descubriendo hipócritas, no sea esto cosa de un hipócrita, ¿no? O que nada tenga que ver con los frutos del amor. Me pareció profundísimo que lo contrario a la hipocresía es el amor, como un abismo devorador. Y que sin quererlo ni buscarlo, el amoroso, el que da resultado, el que tiene frutos, pone en evidencia al hipócrita. Y también lo de la prudencia, o sea, no sé, es tanto lo que hay que me gustaría más que me digan ustedes qué pudieron pescar de aquí. No quiero copar. Corina, dale, te escuchamos. No, sí, me pareció interesantísimo, ¿no? Porque, digamos, el amoroso ahí se opone a la persona que vaya a señalar al otro o a ponerlo al descubierto, ¿no? No sé si es así, pero por ahí se me venía la posibilidad de la figura de Sócrates, que no sé, no puede saber bien la intención, pero, digamos, me parece que, digamos, el amoroso ahí, como está planteado, sin proponérselo, y ya por la sola presencia de lo que es y de sus frutos, pone en evidencia al otro, ¿no? Como, me parece muy interesante esa contraposición, porque está también quien poniéndose en un lugar como más alto o creyéndose más alto, trata de decir, este es un hipócrita, ¿no? Y lo que termina haciendo es juzgar al otro. Y bueno, ese también es posible de ser juzgado con la misma vara, ¿no? Entonces me parece súper interesante. Buenísimo. Angélica. Bueno, de este pasaje, pues a mí me viene a la mente que efectivamente de todo aquel que actúa con honestidad, con un amor verdadero, pues siempre va a estar lejano de la hipocresía en su actuar. Aunque también es cierto que el hipócrita pues no soporta la sinceridad, la honestidad, o sea, no puede admitir que exista un amor verdadero. Y como no lo soporta, pues tampoco soporta a la persona que es todo lo opuesto. También creo que pues el reflejo del amor auténtico viene de Dios, y en cierta forma el amor humano pues tendría que ser, o tendríamos que esforzarnos un poco más en este ejemplo, ¿no? El mismo Cristo lo vivió, él siempre actuó con toda honestidad, y sin embargo pues dentro de la gente que lo seguía había muchos que únicamente estaban tratando de buscar el momento para posteriormente atacarlo, no traicionarlo. Entonces, pues sí, habla mucho de esta cuestión de la hipocresía versus la honestidad. Nada más. Muchísimas gracias, Angélica. Andrés. Sí, esto de que el Evangelio te habla a ti, y por supuesto Kierkegaard también insiste que él habla a cada lector de manera particular,
es tan contrario a como generalmente pensamos en las relaciones con otros, incluso en las relaciones del amor. Siempre estamos pensando en que el otro debería haber hecho, o el problema es el otro, ¿no? Y bueno, y Kierkegaard insiste en volver la mirada a uno mismo. Y yo creo que eso incluye, no sé si lo dice con todas las palabras en este discurso, pero sí va a venir en otros, que el amor se conoce por los frutos, es lo único que tenemos, pero la actitud del que ama es presumir que esos frutos que produce el otro fueron hechos con amor, digamos. No es nuestra tarea la de determinar que esos frutos hablan de un hipócrita, ¿no? Y es un desafío colosal, obviamente. Está buenísimo, Andrés, eso. Cristian, dale. La pregunta sería, ¿qué son los frutos, Cristian? Bueno, ¿alguien se anima a responderle a Cristian? Ana y después Angélica. Bueno, yo me animo a responder esto. Se conoce por sus frutos, quiere decir, porque tampoco son acciones, no sé, cualesquiera acciones. Me parece que hay un escrito de Kierkegaard que es un escrito, como dice Mari Carmen, autónimo, que se llama La pureza de corazón es querer una sola cosa. No se trata tampoco, creo yo, de montones de actos que haya que hacer. La pureza de corazón es querer una sola cosa, significa esa sola cosa no es una persona, no es un fin cualquiera, no es un fin material, no es un objeto, no es una finalidad de nuestros deseos, digamos así. En ese libro, Kierkegaard dice que, y no hay seudónimo ahí, lo dice él directamente, con todas las letras, es la pureza de corazón, es querer una sola cosa, y esa sola cosa es el bien. Vos dirás, Cristian, ¿y qué es el bien? ¿Cómo sabe uno lo que es el bien? Y yo creo que uno sabe lo que es el bien. Lo que es el bien es, el bien es lo contrario de mi egoísmo. Es lo contrario del amor a mí mismo, del querer, como dijo alguien hace un rato, del querer que se haga mi voluntad y no la voluntad de Dios. Ana, vos sabés que yo estoy en un grupo de identificación de plantas de huertas y de plantas silvestres en Facebook, ¿no? Y cuando cualquiera sube una foto de una planta, muchas veces suben las hojas, y los más especialistas se enojan un poco en el grupo y dicen, suban fotos de las flores o de los frutos, porque las hojas pueden darnos una pauta, pero no nos dan todo. Y esto para mí está re presente, ¿no? En esto de qué son los frutos, ¿no? Y también lo que dijo Andrés de los modos. Bueno, no quiero, me habían pedido la palabra. Angélica, Álvaro y Tincho. Angélica. Bueno, yo
Yo, como entiendo los frutos, los entiendo como las obras, dan una efectividad, tiene que haber una renuncia de uno, porque finalmente está destinado a otros. Y ahí, en lo que decía Ana, pues veo que estaría inmerso el bien, ¿no? Aquello que da un resultado en sí, que me priva del egoísmo, porque en ese egoísmo, en esa renuncia de lo que yo pretendo, prefiero el bien común de los demás. Yo así lo entiendo. Álvaro. En el mismo texto de Kierkegaard, da dos pautas que me gustaría leer, son muy sencillas. En la página 29 al último dice: el amor inmaduro y engañoso se conoce porque su único fruto son las palabras y dichos. Entonces a veces como que uno tiende a sentir que está amando porque dice bonitas palabras. Pero también, por el otro lado, dice en la página 30, el caso es que igual que el amor mismo no se puede ver y por eso hay que creer en él, así tampoco se le puede reconocer incondicional y directamente por ninguna expresión suya en cuanto a tal. Y luego de ahí se va más abajo, dice: no hay obra alguna, ni siquiera una sola, ni la mejor, de la cual podamos afirmar incondicionalmente que quien hace tal cosa, sin lugar a dudas, demuestra con ello amor. Entonces, obras no necesariamente son amor, dice más abajo, pues las obras de caridad pueden llevarse a cabo de modo egoísta. Y en este caso, la obra de caridad no es obra alguna del amor. Es difícil para uno, ¿verdad?, que quiere asegurarse que está amando y dice, pues, ¿cómo me aseguro? Pues lo más seguro es la obra, ¿no? Pero hay de obras a obras y creo que el mismo Kierkegaard da en la página 31 del PDF, mero arriba, dice, bueno, desde la 30 al final, dice: lo esencial, como para olvidar, ante lo que se hace, el cómo se hace, como que ahí está la clave que él mismo da. O sea, no solo hacer la obra, sino cómo. Y eso hace toda la diferencia, porque el que toca trompeta, aunque haga una gran obra de caridad, el que toca trompeta para que todo el mundo lo sepa, pues ya se supo que es para él el beneficio, no tanto para la gente a la que le dio algo, ¿no? Entonces creo yo que ahí está como una buena pauta para saber que no necesariamente cuando está uno haciendo alguna obra ya está amando, sin el cómo. Creo que, pues no sé si ayude esto, pero en Aristóteles el bajar de la potencia a la acción podía bajar como praxis o como entelequia, y hay una diferencia muy grande porque la entelequia trae empotrado el telos, ¿no? O sea, no es cualquier acción, es una acción con la finalidad grande empotrada en ella. Una obra sin la hilazón al manantial, o sea, es un cauce de río seco. O sea, si no está sacando agua del lago ese que está alimentándose del manantial y no trae una finalidad, un origen y una finalidad, pues será amor, nomás porque es cauce. Decían por ahí que en el hebreo se le llama mentiroso a un río que ya dejó de tener agua. Entonces, no sé si pues eso aclare un poquito ahí lo que preguntaba. Gracias, Álvaro. Excelente las citas que traías. Martincho. Sí, ahí pensaba en
unas 3 cosas de lo que se venía charlando. La primera acá con la cita que mencionaste, de esto de que dice que la mejor protección contra la hipocresía es el amor, puesto que no es mera protección, sino un abismo devorador. No sé, a mí con esa frase ya me atrapa. Como que que no toca con la hipocresía, y en esto que también dice que el fruto se conoce por el amor, que preserva al amoroso de caer en la trampa del hipócrita, y pensaban que también nunca nadie se va a poder arrogar el título de amoroso ni de hipócrita completamente. Quizás esto de que ni el amor toca con la hipocresía nunca, es real, pero la persona tiene en sí misma, lleva el amor y lleva la hipocresía. O sea, nadie está libre, me parece, de las dos fuerzas que chocan en ese sentido. Y entonces sí, en el momento en que se expresa, digamos, con la obra el amor, elimina o deja por fuera, digamos, lo que puede ser la hipocresía, y a la vez cuando aparece o se manifiesta la hipocresía en la persona, deja fuera el amor, pero como que también imposible nunca encarnar completamente una de las dos, ¿no? En esto que también vos mencionabas y reflexionabas. Y por otro lado, también en esto del juicio del bien y del mal, o que uno mismo evaluar qué tipo de intenciones tuvo con la acción, la obra, que si bien sí, uno pienso que lo puede hacer a modo de autoexamen, autocrítica, lo que quiera, pero a la vez también con estos límites del inconsciente, en donde ahí también lo veo como un gran abismo, un gran mar desconocido en el cual uno nunca va a poder llegar a conocer verdaderamente la intencionalidad que ni siquiera que uno mismo tiene, ¿no? A veces creemos que, bueno, no puedo conocer la obra del otro si lo hace, o sea, no puedo juzgar al otro porque no lo conozco, pero a veces tampoco nos podemos juzgar a nosotros mismos porque creemos que nos conocemos más de lo que nos conocemos, quizás, ¿no? Como que me parece que hay un plano inconsciente mucho más fuerte que nos moviliza, y que obviamente a través de este autoexamen, eso creo que uno va poniendo luz sobre aspectos de uno mismo que no conoce, pero a la vez también cada vez es más profundo. Y bueno, nada, pensaba un poco en esas cosas y a veces en la imposibilidad que hay, y como también el mismo Kierkegaard a veces tiene frases que me dejan más en el vacío, porque cuando en esta cita que dice que la señal definitiva, la más gloriosa y convincente del amor será el amor mismo, el cual es conocido y reconocido por parte del amor en el otro. O sea, es decir todo sin decir nada, en el sentido de que te deja, o sea, es como decir, a ver, definime la palabra auto, y el auto es el auto, y los otros autos lo reconocen al auto. Y vos decís, no me dijiste nada. Y a la vez es como algo medio intuitivo, y creo que está bueno igual que lo deje ahí en ese gris. No sé si va algo por ahí. Ana, dale. Bueno, no, yo quería contestar algo de lo que dijo Martín. Yo tampoco creo que sea una cosa tan terrible. Recordemos eso que Kierkegaard dijo, no sé si, creo que en el prólogo, donde dice que no es algo tan difícil que sea inalcanzable, ni tan fácil que cualquiera lo pueda hacer, simplemente de una manera casi te diría natural, ¿no es cierto? Porque finalmente tampoco es que tengamos que estar elucubrando cosas acerca, no sé, ideas, conocimientos, tampoco creo que sea una cosa de conocerse en el sentido especulativo del término o de conocer. Yo diría algo muy, muy actual, por ejemplo. Fijémonos lo que está sucediendo hoy. Mientras nosotros estamos hablando acá, la gente de la Villa Miseria mueren como insectos y van a morir, van a seguir muriendo como insectos. Ahora, digo yo, es cierto,
no puedo decir yo y acusar con el dedo, ustedes son unos criminales porque están sucediendo estas cosas. Pero cada uno a sí mismo se tendría que decir, yo soy el árbol, yo produje estos frutos. ¿Mm? Y no lo hacen. Algo tan sencillo como eso, no lo hacen. Chicos, no sé, me parece que no tiene tanto que ver con elucubraciones especulativas, mentales, reflexiones filosóficas. Es algo de la realidad viva, de la realidad viva. ¿Qué estoy haciendo yo por mi prójimo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy yo en calidad de prójimo? Porque como dijimos el otro día, Kierkegaard no habla de que el prójimo es aquel a quien ayudo, sino que el prójimo soy yo. Cuando hago algo para que los que vivan en las villas tengan agua, tengan luz y tengan unas condiciones de vida humanas por lo menos. No digo riquezas ni cosas por el estilo, condiciones de vida humanas. ¿Tan difícil es entender eso? ¿Tan difícil es entenderlo? Lo digo con nombres y apellidos para Rodríguez Larreta, para Alberto Fernández, para todos los que gobernaron y gobiernan este país. ¿Tan difícil es? Gracias, Ana, gracias, Tincho. Para mí, una respuesta. Ay, Cori, ahora te doy la palabra. Para mí, una respuesta a lo que decía el Tincho está en el último párrafo, que me fascina cómo cierra la meditación Kierkegaard, porque es tan buen escritor que la cierra como la abrió. Contra la sagacidad y la racionalidad insolente que pretende negar la existencia del amor, hay una respuesta. Y es, cree en el amor. Cree en el amor. Aun cuando puedas darte cuenta por las obras lo que es el amor, mucho mejor que eso es creer en el amor. Entonces, es una invitación permanente a dar el salto de fe. Y creer en el amor, o en la fuente de amor, es creer en un Dios que es amor. Me parece, por eso creo que nos deja en la pura indeterminación, Tincho. Por eso creo que nos deja en la pura indeterminación Kierkegaard. Porque te lleva, a mí me pasa siempre con esto, con Kierkegaard, te lleva hasta la cornisa y después te dice saltar. Corina, y después Ariel. Me gusta tomar el ejemplo que dijo Ana, porque, bueno, te coloca en situación, digamos, ¿no? Pero justamente me parece que con lo que trajo Ana, es de vuelta, es decir, bueno, la culpa es de la reta, digamos, ¿no? Esto de empezar a jugar al otro, y no de que si el árbol soy yo tengo que estar pensando qué puedo hacer yo por esa gente. Y no solo por esa gente, sino que hay un montón de gente que está en una situación mala, y yo creo que justamente es una época que no sé qué les pasa a ustedes con el tema, pero a mí me hace, digamos, mucha pregunta, y yo, bueno, hice cosas en función de eso, porque yo no creo que sea, no sé, el más amoroso del mundo. Entonces, de vuelta pregunta, si no es de vuelta a patear, es Larreta o Alberto o quien sea, digamos, ¿no? Pero soy yo el que tengo que tratar de hacer algo. Si no, caemos en el engaño de vuelta, ¿no? Es el otro el que es el causante de los males. Obviamente, tienen otra responsabilidad social de la que tengo yo, pero nosotros los elegimos, nosotros los ponemos ahí, y nosotros también podemos hacer algo hoy. Eso es todo. Gracias, Cori. Ariel. Sí, a propósito, hay una frase de Kierkegaard, los más entendidos sabrán dónde está, que dice, una reflexión que hizo: la gente pide libertad de expresión, hoy diríamos Kierkegaard, en compensación por la falta de libertad de pensamiento. ¿No es cierto? Permanentemente
estamos pidiendo esa libertad para expresarnos, para opinar. Todo el mundo opina, vivimos en un mundo de opinólogos, y hay que ver para qué queremos esa libertad. O sea, la libertad es una responsabilidad bastante grande para tenerla. Nietzsche, a propósito, decía: el hombre, ahora yo quiero libertad, ¿para qué la quiero? No les importa, yo la quiero. Pero bueno, la libertad de expresión en compensación de la falta de libertad de pensamiento. Y trasladándolo a la realidad que estamos viviendo y que estaban mencionando, ese amor por el otro es imposible de practicar sin la unidad. Sin la unidad pasan a ser justamente quijoteadas o actos puros de individualismo. Sin establecer una unidad entre los hombres, los frutos del amor tampoco pueden vivirse ni pueden experimentarse. Ana. Sí, yo voy a disentir con vos, Graciano, ahora, porque vos dijiste recién que te deja en la indeterminación Kierkegaard. Yo creo que Kierkegaard nunca, jamás te deja en la indeterminación. Él te dice: una vez que sabes cuál es tu deber como prójimo, tenés que hacerlo de inmediato. Andrés, que junto al grupo de traducción que teníamos en la iglesia dinamarquesa, me puede confirmar lo que te voy a decir. Es que Kierkegaard dice siempre la palabra de inmediato, ni siquiera dice pensalo, reflexiona. No, vos sabés que tu deber es hacelo ya. No me acuerdo si la palabra era strax, Andrés. ¿Me escuchaste, Andrés? Sí, yo creo, strax, sí, obviamente. ¿Ya? No sé si me escuchaste lo que dije. Digo que sobre todo en el último que creo que habíamos traducido en la iglesia dinamarquesa, habla de esto de hacerlo de inmediato. Cuando lees la palabra, lo que comprendes, dejate de historias, dejate de andar a averiguar qué opina qué interpretación hace el otro. Una vez que comprendiste qué es lo que tenés que hacer, de lo que la palabra te dice, hacelo de inmediato. No usa otra palabra. Entonces no te deja en la indeterminación, todo lo contrario. Nada más, Graciano, disculpa. No, Ana, no me pidas disculpas por disentir. Por eso, me parece que está bien que no pensemos todos igual, ¿no? Por supuesto. Pero yo me refería puntualmente con respecto a dar el salto de la fe. A eso me refería. Cuando dice cree en el amor. Ricardo. Sí, yo querría decir con relación a lo que planteaba Ana y en general a esta última parte, y es algo que tiene que ver, sin entrar en demasiadas cuestiones lingüísticas, pero el modo en que constantemente Kierkegaard, y acá se ve muy claro cómo interpela al lector, de una manera que busca conmoverlo, ¿no? En la página 28, por ejemplo, cuando en el vocativo dice: oh, vosotros mártires silenciosos de una pasión amorosa desgraciada, bien pudo quedar en secreto lo que penasteis de amor para ocultar un amor. Y dice: jamás se supo, así de grande fue cabalmente vuestro amor el que hizo este sacrificio, sin embargo vuestro amor fue conocido por los frutos.
Más todavía, quizás estos frutos fueron precisamente los más valiosos, los que maduraron en el sereno incendio de un dolor oculto. Y después constantemente, y esto que también había en el pasaje que había dicho, que había leído Ana, esto de tú eres ese hombre. Constantemente me parece que Kierkegaard busca esa interpelación al lector, al singular, para, digamos, provocar y sacarlo de esa indiferencia que uno puede tener a veces, o desilusión ante las cosas que suceden en el mundo. Porque siempre en Kierkegaard se habla de, bueno, de la desesperación, la angustia, y que la lectura de Kierkegaard es un bajón, entre comillas, etcétera, etcétera. Y yo creo que esto tiene una potencia desde el punto de vista filosófico humano y también el modo en que él va construyendo esa interpelación al lector. Bueno, eso quería decir. Bueno, gracias Carlos también, gracias Ricardo, me pareció muy bueno, porque es cierto eso, de que para el conocimiento general es un bajón leer a Kierkegaard y uno lee estos textos y encuentra totalmente otra cosa. Y el humor, Mari Carmen, perdón, Mari Carmen, sí. Termina lo que quieres decir, que quiero dejar una preguntita abierta. Bueno, termino eso y con tu preguntita damos por cerrado el taller. Sí, tendríamos que terminar, es verdad, Andrés. Mari Carmen, entonces, con su pregunta va a cerrar el taller. Es una pregunta muy simple, porque, digamos, escuché como sinónimos lo de la fe y lo de creer. Y yo tengo problemas con eso, no, o sea, creer, la idea de creer y la idea de fe. Simplemente eso dejo. Digo, aquí en algún momento, en más de un momento fueron considerados como sinónimos. Sí, me fui un segundito a aplaudir al personal de la salud, o sea que a lo mejor me perdí algo, pero en todo caso la cuestión de el creer y la fe, porque yo considero, o en todo caso, yo siempre los pensé diferentes, o los pensé diferentes de Kierkegaard. No, bueno, simplemente eso, lo dejo como pregunta abierta, no como... No como... La pregunta sería si es lo mismo tener fe que creer, ¿no? Algo así. Sí, no, digo que se tomó como tal, digamos, y yo, digamos, creer siempre resulta más comprensible que tener fe, eso digo, en mi cabeza. Pero bueno, en mi cabeza, digo, no hay sinonimia para mí entre creer y la fe. Claro, en alusión a lo que yo decía de que para mí es una invitación de Kierkegaard a la fe, esto que dice, cree en el amor. Sí, pero no fue solo en este caso, lo escuché varias veces, por eso digo, es sintomático simplemente. Bueno, entonces, a lo largo de los próximos talleres podemos también retomar esa pregunta y evocarla, si es lo mismo entonces, o qué diferencia hay en todo caso entre creer y tener fe. En este pasaje, en esta meditación, habla sobre la necesidad del piadoso de creer en Dios. Sí, por supuesto. Y es muy interesante esto de la necesidad, porque lo que yo le interpretaba es que si es una necesidad creer en algo, pues esa necesidad tiene que ser satisfecha, como lo es cualquier otra necesidad, porque decía, el único verdaderamente pobre es aquel que nunca necesitó nada, dice el momento de la meditación. Muy profundo y muy interesante. Bueno, la charla está riquísima, pero también debe estar riquísima la cena, así que vamos a ir cerrando. Nos encontramos el próximo jueves en nuestro ya quinto encuentro. Este ha sido el cuarto. Qué bueno, esto, buenísimo.
Un gustazo verles, escucharles, así que nos retiramos. Chau, chau, Mari Carmen.